Lo que ocurre es que ya hay 14 países que de una u otra manera, del ala moderada o del ala radical, están orientados hacia el socialismo del siglo XXI. Más bien, nosotros vemos que el péndulo con la crisis económica va a modificarse las cosas. Los países gobernados por presidentes con orientación socialista y socialista radical no van a tener las herramientas ni conceptuales, ni programáticas, ni siquiera capacidad de consenso para enfrentar la crisis que viene. Probablemente un gobierno como el de Uribe sí podrá, sí tiene la capacidad de consenso, justamente porque no hay esa división entre sectores como sí los hay en Venezuela. O sea, cuando viene una crisis como la que se avecina en nuestro continente, es importante que haya gobernantes que generen consensos, acuerdos, diálogos, para enfrentar una situación tan dura como lo es una recesión, y tratar de llegar a acuerdos del sector productivo, el sindical, el gremial, el académico, para buscar soluciones a una crisis económica. En el caso de Venezuela, en el caso de Evo Morales, Rafael Correa, de Cristina Kirchner, debido a la división que ellos generan y el enfrentamiento con el sector productivo, no va a haber la capacidad para enfrentar la crisis económica, y más bien se ve ahí el crecimiento de disturbios sociales. ¿Qué pasa con las derechas? ¿Qué deben hacer también? Bueno, evidentemente hay una falla conceptual e ideológica en nuestro continente, que los partidos, digámoslo, que no son de izquierda, por llamarlo de alguna manera, no han resuelto los problemas de la región. Porque, insisto, si la mitad de la población vive en pobreza, si tenemos apenas 500 millones de habitantes y un continente tan lleno de recursos naturales, ahí hay algo. De hecho, la izquierda llega al poder no porque ofrece algo bueno, sino por el fracaso de los modelos anteriores, o así ha sido tradicionalmente en América Latina. Fuerza Solidaria propone una tercera vía, una tercera opción, que no sea ni los modelos que no han podido resolver los problemas sociales y económicos, ni estos otros modelos que no solo no los resuelven, sino que impulsan la división, el totalitarismo y acaban con la democracia. Hay que aprovechar esta crisis que se avecina para fomentar una tercera vía, una tercera opción. De hecho, lo estamos promoviendo en todo el continente a través de este libro que se llama El continente de la esperanza, que se puede descargar gratuitamente de la página web de Fuerza Solidaria, fuerzasolidaria.org o ORG, Fuerza Solidaria ORG. Aquí estamos haciendo un planteamiento de qué hacer para convertir a nuestro continente en un país desarrollado, industrializado, con pleno empleo, aumentando la productividad y aprovechando los enormes recursos de nuestro continente. Resuma un poco esto, porque estamos en el país en una elección con posiciones totalmente polarizadas, caldo de cultivo para esto que hemos hablado, y salidas muy difíciles para la economía de un país como El Salvador. ¿Qué es lo que puede pasar de cara a ese continente de la esperanza, o lo que debería suceder en un país como el nuestro? Bueno, a ver, una vez más, yo no me atrevo a opinar sobre temas aquí en El Salvador, pero puedo abordar ejemplos que pueden servir de espejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en América Latina? Hay una opción de los partidos tradicionales que no han resuelto los problemas de la región, a pesar de los avances que sí han habido. Luego viene un socialismo del siglo XXI que no solo no resuelve, sino que empeora económicamente y genera una polarización política, social, y acaba con las libertades. O sea que estos, digamos, gobiernan de manera regular, y estos lo hacen aún peor, pero impulsan un modelo antidemocrático, o de plano destruyen la democracia, como ocurre en Venezuela y en Bolivia. Hay que buscar una tercera opción que tenga un planteamiento económico de desarrollo, porque en el fondo la inestabilidad ocurre mientras más de la mitad de la población vive en pobreza. Y pobreza también significa ignorancia, es decir, no tener acceso a la educación. Mientras vivamos en el subdesarrollo, la inestabilidad, la polarización y la escogencia entre dos modelos, que uno es regular y otro es mucho peor, eso nos va a estar acosando. Hay que pasar al desarrollo, a la industrialización y al primer mundo. Fuerza Solidaria hizo una investigación, en mi opinión, fascinante de lo que Estados Unidos, Alemania y Japón hicieron para desarrollarse. Y para decirlo en palabras muy sencillas, invirtieron en infraestructura, represas, obras de canalización, ferrocarriles, vías, ¿verdad? Obras que aseguren que la producción sea más factible
y se genera empleo. Segundo, se invirtió en multiplicadores de la economía. Una persona puede sembrar con un pico y una pala y sembrar una papa, o puede hacerlo con tractor. Un tractor es más eficiente, pero mucho más eficiente y multiplica el rendimiento de la economía, es una fábrica de tractores. Entonces, estoy hablando en palabras más llanas de lo que se llaman bienes de capital. Y en tercer lugar, la inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología permiten que la misma persona, con aparatos más sofisticados y más modernos, pueda aumentar su producción mucho más. De tal manera que el empresario gana más, puede pagarle al obrero mejores sueldos y sin embargo la producción aumenta. Y se rompe ese falso dilema de la lucha de clases entre empresarios y obreros, entre explotador y explotado. La ciencia y la tecnología permite que el obrero o el empleado mejore su condición de vida y el empresario gane más, porque la ciencia es la utilización de la máquina para esclavizar a la máquina y no al hombre. Pero ese es el discurso que estamos oyendo en esta campaña en El Salvador. ¿Por qué no se puede realizar sin pensar en que se va a llegar a un extremo del socialismo del siglo XXI? A ver, en el caso mío, mi función aquí, repito, como extranjero, no es opinar de El Salvador, por supuesto. Pero yo les comento la experiencia que yo vivo como venezolano. O sea, yo en Venezuela, ¿qué vivo? Unos gobiernos que no solucionaron los problemas de fondo del país, pero llegó otro que los empeoró y además nos quita las libertades y está relacionado con la FARC, está relacionado con el fundamentalismo islámico, rompe relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal comprador de petróleo, rompe relaciones con Israel, genera conflictos entre productores y obreros. Es decir, lo que yo vivo en Venezuela es la destrucción de un país y el acabose de la democracia. Entonces, nosotros estamos proponiendo en Venezuela y en el resto del continente un plan de desarrollo industrial que nos permita resolver los problemas de fondo, porque si no siempre vamos a estar en esta polémica. Bajo ese concepto, después de las elecciones, entiendo, Fuerza Solidaria no es algo que solo está presente para la coyuntura electoral de El Salvador. Claro. Se queda permanentemente. Claro, nosotros en los países donde hemos podido tener amigos que deciden fundar filiales, bueno, es un proyecto que permanece en el tiempo y que de hecho va creciendo. Recientemente en Bogotá se conformó en diciembre del año pasado una especie de plataformas de organizaciones no gubernamentales, es decir, no partidistas de toda América Latina, para que frente al socialismo del siglo XXI que se está expandiendo por toda la región, presentar un modelo de desarrollo. Esa organización se llama Uno América y es una plataforma para todas aquellas ONGs que se quieran integrar. La página web es unoamerica.org. Pero cuando usted dice no político, es decir, pero en El Salvador Fuerza Solidaria está bajo la cobertura o trabajando con Arena. Bueno, una ONG es no partidista, pero no necesariamente no política. Es decir, un ciudadano no tiene por qué aspirar a cargos públicos para opinar sobre la política. Es decir, a los partidos buscan cargos públicos y las asociaciones civiles lo que buscan es hacer labor controlora, supervisora. Hay mucha gente que vincula a Fuerza Solidaria con un partido político en un determinado lugar y no es así. Por ejemplo, a mí me llama la atención que dicen, no, que es un organismo de Arena, dicen eso aquí. En Colombia dicen, no, que es un organismo de Álvaro Uribe. En Bolivia dicen, no, que este es un movimiento que está apoyando el Comité Cívico de Santa Cruz. En Argentina dicen que estamos trabajando con los productores del campo, y no es eso. Es que nosotros tenemos un planteamiento uniforme para todo el continente que se expresa de diversas formas en cada país, y eso afecta a un partido o favorece a un partido. Entonces dice, no, este está con el otro. Yo creo que la manera de entender a Fuerza Solidaria es analizarnos como lo que somos, un movimiento